Señores estudiantes, dando continuidad a nuestra formación académica, quien les habla, su docente Carlos Eduardo Chica Villasís, dentro de esta clase magistral número 4, en lo que corresponde justamente a nuestra materia de Derecho Civil Obligaciones, vamos a tratar un tema supremamente importante dentro de nuestra formación, como es la responsabilidad civil, en este caso sea la responsabilidad civil o contractual. Vamos a enfocarnos el día de hoy sobre los presupuestos de la responsabilidad civil. Señores estudiantes, recordemos que los presupuestos de la responsabilidad civil, si bien es el caso que varios autores, en este caso varios maestros doctrinarios, no se han puesto de acuerdo en cuáles son los principales presupuestos de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, existiendo varias, en este caso, teorías o corrientes dentro de la misma. Nuestra norma civil, en este caso el conglomerado doctrinario, tal vez yendo la corriente desde Argentina hasta México, ha encerrado en 4 presupuestos principales para configurar la responsabilidad civil. Estos presupuestos, para que se requieren obligatoriamente, su presencia es mandatoria para que se pueda configurar en esencia la responsabilidad civil y de esta manera se puedan alcanzar o se configure per se la responsabilidad. El primer presupuesto es el daño. El segundo tenemos el hecho ilícito o antijurídico, la conglomeración de lo conocido como la antijuricidad, el factor de atribución y por último pues tenemos la relación de causalidad. Todos y cada uno de estos presupuestos de responsabilidad civil, como es el daño, el hecho ilícito o antijurídico, el factor de atribución o en este caso el factor de atribución, lo iremos viendo a profundidad dentro de nuestras clases sincrónicas. Vamos a hablar ahora sobre los presupuestos principales que deben cumplir para que se dé la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. En lo que se respecta a la responsabilidad subjetiva, para ver si hay o no hay lugar a una indemnización por daños, estos presupuestos, como ya lo habíamos determinado a su momento, como fue el daño, el hecho ilícito, en este caso el factor de responsabilidad, el factor de atribución y la relación de causalidad, se subclasifican, por llamarlo así, en presupuestos objetivos y en presupuestos subjetivos. Entonces, para saber si hay lugar a una indemnización por daños, estos presupuestos debemos determinar cuáles de estos presupuestos en qué se dividen y en qué categorías se encuentran. Vamos a hablar en primera instancia sobre los presupuestos subjetivos. El primer supuesto subjetivo es la culpa o el dolo. Recordemos que es la culpa. Recordemos que, señores estudiantes, que la culpa es la conducta negligente o imprudente o, en este caso, descuidada del autor del daño. La culpa implica que el responsable, en este caso, no actuó con el cuidado que una persona razonable habría tenido en circunstancias similares. Es la negligencia per se, que es lo que determina si es culpa o dolo. De aquí vamos a determinar otro presupuesto que nunca debemos confundir, que en este caso que a veces lo tomamos como que fuera símiles y lo cual no lo es. Este presupuesto subjetivo se lo conoce como dolo. El dolo, en este caso, ¿a qué hace referencia? Se hace referencia a la intención consciente de causar daño. En este caso, el autor actúa con pleno consentimiento y voluntad de perjudicar a otra persona, mientras que la culpa en este caso es de forma negligente, descuidada, no hay el consentimiento de causar el daño, es por mero descuido, mientras que en el dolo sí existe en este caso el consentimiento o la plena conciencia de dañar a otra persona.
La diferencia entonces es la negligencia, descuido, y el otro es la intención de dañar. Ahora, otro presupuesto es la imputabilidad, un concepto jurídico que debemos conocer muchísimo como futuros abogados. ¿A qué se refiere la imputabilidad? La imputabilidad es esa capacidad que tiene el sujeto, en este caso, para entender y querer saber lo que hace. Para que se le pueda atribuir la responsabilidad, el autor en este caso tiene que tener tanto la capacidad mental y jurídica para ser responsable de sus actos. Ya hablaremos de estos detalles importantes dentro de nuestra clase sincrónica, a qué se refiere con capacidad mental y con capacidad jurídica. Ahora, dentro de estos presupuestos subjetivos, hemos dejado un tema muy importante que ya vimos dentro de nuestros 4 principales presupuestos de la responsabilidad civil, que lo subdividimos aquí, que es la responsabilidad de causalidad subjetiva. Y veremos más adelante esta misma, pero en el tema objetivo. Recordemos que en este ámbito subjetivo se relaciona con la conexión entre la conducta culpable del agente y el daño causado. Debe demostrarte, en este caso, que el daño es consecuencia directa de la conducta imprudente o dolosa del responsable, del sujeto per se. Recordemos que estamos aquí frente al sujeto. Finalmente vamos a hablar sobre los presupuestos objetivos. Dentro de los presupuestos objetivos tenemos hecho ilícito. Se refiere en este caso a la acción, a la omisión que viola una norma jurídica o un deber de cuidado. Este hecho debe ser contrario a derecho y debe, en este caso, debe haber causado un daño a otro. Dentro de esto vamos a tener obligatoriamente el daño. El daño es el perjuicio o lesión sufrida, en este caso por la víctima, por resultado del hecho ilícito. El daño puede ser material, puede ser como la pérdida de la cosa, o puede ser moral, como por ejemplo el sufrimiento emocional. El daño moral puede ser contenido o está contenido en nuestro artículo 2533 del Código Civil. Finalmente vamos a hablar sobre la relación de causalidad, pero objetiva. ¿Qué se refiere? En este caso a la conexión entre el hecho ilícito y el daño causado. Debe demostrarse que el daño es una consecuencia directa del acto ilícito, sin importar la intención o la culpa del autor. Recordemos que aquí estamos hablando entre la conexión entre el hecho ilícito y el daño causado, que en otras palabras podríamos tranquilamente determinar como el nexo causal, que ya lo veremos a profundidad dentro de nuestras clases sincrónicas. Finalmente, señores estudiantes, ¿cuáles serían las aplicaciones en los diferentes sistemas de responsabilidad? Como ya lo hemos visto dentro de nuestros presupuestos, tanto subjetivos como objetivos, van a dar, por ende, en este caso van a permitir aplicar a qué tipo de responsabilidad, según el presupuesto, va a ser afín o vamos a apuntar para poder buscar la resolución del daño. Sea esta la responsabilidad subjetiva u objetiva. Al hablar de responsabilidad subjetiva, hablamos en este caso, de la prueba o el dolo del responsable. Los presupuestos subjetivos son cruciales, en este caso, dentro de la responsabilidad, si se demuestra si el autor actuó con negligencia o con intención de causar daño. Esto en la responsabilidad subjetiva. Es responsabilidad objetiva, no requiere, en este caso, prueba de culpa o dolo. En este caso, los presupuestos de la responsabilidad objetiva predominan y se basan en la existencia del hecho ilícito, del daño y la relación de causalidad independientemente de la conducta subjetiva del responsable. A esto tenemos que añadirle justamente, aparte del hecho ilícito, tenemos que, aparte del dolo, pues añadirle obligatoriamente, en este caso, el factor de atribución. Y de esta manera pues se configuraría de forma perfecta la responsabilidad objetiva. Hasta aquí, señores estudiantes, nuestra clase magistral número 4. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Nos veremos próximamente en nuestras
últimas clases sincrónicas para dar continuidad a este y a los temas que tenemos dentro de nuestros sílabos. Éxitos. Muchas gracias.